decía que Dios es el que nos llama. Y si estamos acá es por un propósito. A veces creemos que son los problemas lo que nos traen a Dios, a veces creen que es uno mismo, creemos tantas cosas, pero la realidad es que Dios es el que nos lleva a Él. Y estamos hoy con ese propósito de que Dios nos hable. Ayúdenme a orar para que el Señor me ayude a hablar y a ustedes a entender lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Oremos. Padre amado, Rey de Reyes, nuestro Dios, nuestro Salvador, estamos aquí ante tu presencia, suplicándote, Señor, que te hagas presente en tu predicación, Señor. Señor, tú me has ayudado a escribir este mensaje, pero el único que le da sentido y le da vida es tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que hables a los corazones de mis hermanos, de la visita y al mío. Mira que tenemos necesidad de tu palabra. Mira que somos seres muy rápidos, somos seres que nos olvidamos de ti, somos seres de poca fe, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta palabra ministre, edifique y fortalezca nuestras vidas espirituales. Ayúdame a mí, Señor. Ayúdame, Señor, a que los nervios no me traicionen y a ser enfático y dame la autoridad que venga del cielo. Te pido estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Para comenzar con la predicación de hoy, he traído varios versículos bíblicos, no lo tienen que buscar, voy a dar la cita para que si lo quieren anotar, pero no lo tienen que buscar, no son tan largos, pero yo los iré leyendo. Y cuando la pastora me dijo que predicara sobre este tema, uno siempre está en ceros, porque uno siempre piensa, ¿qué palabra uno le puede llevar a la congregación que sea palabra fresca? Que no sea de lo mismo y algo que pueda edificarnos a todos. Y yo estaba pensando en algo que a mí me haya impactado. Y yo tuvimos una clase los que fuimos, acerca de Santiago, no sé cuántos de ustedes pudieron asistir, me imagino que ustedes asistieron, algunos de ustedes. Y esa clase me impactó mucho. Estudiamos el libro de Santiago. Y me impactaba porque cuando yo estaba analizando mi vida con ese libro de Santiago, me daba cuenta que yo tenía una gran carencia, tenía un gran problema de no darme cuenta de un regalo que viene del cielo que muchos de nosotros no le ponemos cuidado. Para comenzar esta prédica, quiero que, no tienen que responder en voz alta, pero les voy a hacer algo para que piensen. Si en este momento Dios te dijera, pídeme cualquier cosa, piensen cuántas veces nos damos peticiones al Señor. Y el Señor te dijera, piensa en esa petición que tú quieras, que yo te la voy a conceder. Levanta una oración a mí que yo te la voy a conceder. Piensen, ¿qué pedirían? No lo digan en voz alta, pero piénsenla, en serio, algo que ustedes quieran. ¿Qué sería eso que pedirían? ¿Ya lo tienen en la cabeza? ¿Todo el mundo ya tiene lo que pensó? Ok. Ahora, levante la mano el que pensó en ser más sabio. ¿Quién de ustedes dijo, Señor, quiero ser más sabio? Levante la mano. 1, 2. Y es exactamente por esta razón que yo hice esta predicación. Cuando yo me hice esta pregunta, yo también fallé. Yo no pude pensar de pedir sabiduría tampoco. Y voy a tratar de desarrollar lo que es la sabiduría. La predicación de hoy se llama La importancia y la bendición de la sabiduría. Para comenzar, como todas las prédicas, lo más oportuno es comenzar con la palabra de Dios. Y en referencia a Santiago, que fue el que hablé, Santiago 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, si aunque falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por este test que ustedes tomaron conmigo y que yo lo hice y también fallé, me atrevo a decir que la sabiduría es una de las cosas menos deseadas por nosotros, la mayoría de cristianos. Es una de las cosas que menos le ponemos atención. Es algo que pensamos equivocadamente que se consigue solo mediante el conocimiento y experiencias de la vida. Y esto, en cierto punto, tiene razón, pero lo que hace la diferencia es su raíz. La raíz de la sabiduría terrenal no es la misma raíz que la sabiduría espiritual. La motivación de la sabiduría natural no es la misma motivación de la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal, su origen solo proviene del razonamiento humano, de la educación, de la experiencia. Sin embargo, la sabiduría espiritual proviene solo de Dios. Es revelada y discernida a través de su Espíritu mediante la palabra y la comunión con Jesucristo. Ahora, se diferencia una de la otra también en su enfoque. Cada una de ellas tiene un panorama diferente. La sabiduría terrenal siempre se enfoca en lo temporal, en el éxito de buscar una salida rápida. Sin embargo, la espiritual se concentra en todo lo contrario, en ser en lo eterno, se enfoca en las cosas eternas, en cumplir la voluntad de Dios y en el propósito divino. Por eso, cuando nosotros no estamos seguros, cuando tenemos que discernir de tomar una decisión si es la A o la B, primero lo que tenemos que hacer es orar. Segundo, podemos buscar consejos en alguien. Si buscamos ayudas en alguien para saber si estamos tomando una decisión en un plano espiritual, si saber que esa decisión viene de Dios o de mis deseos engañosos. Tenemos un problema todos nosotros los humanos. El consejero de nosotros es nuestro corazón. Y el corazón, la Biblia no lo relata acá, lo relata acá. Y el corazón, dice Jeremías, que es la cosa más engañosa que hay. Es la cosa más distorsionada que hay. Y siempre nosotros nos inclinamos a tomar decisiones con el corazón y no con la palabra de Dios. Y es por esto que tengo que ver cuál es la motivación por la cual tomaré esa decisión. Y veremos la diferencia entre la raíz de la sabiduría terrenal y la espiritual. Primero tengo que analizar que mi inclinación no está basada en el orgullo. ¿Escucharon? Para tomar una decisión que viene de Dios, primero lo que tú tienes que ver es que esa decisión no está basada en el orgullo, sino todo lo contrario. Esa decisión está basada en la humildad. Tengo que discernir que esa decisión no es egoísta, sino que esa decisión no es egoísta, sino en cambio que está llena de amor y de servicio a los demás. ¿Acaso esa decisión que estoy por tomar es solo para cumplir mis ambiciones, mis éxitos personales, o en cambio estoy siendo obediente a Dios? ¿Me estoy sometiendo y confiando en el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿O acaso esa decisión está llena de envidia o de competencia? ¿O en cambio esa decisión está llena de paz, está llena de cooperación hacia los demás? ¿Acaso esa decisión muestra apariencia y superficialidad? ¿O está llena de verdad y de sinceridad? ¿Ven? Ahí es cuando nosotros sabemos cuál es la diferencia de una sabiduría espiritual, cuando tu inclinación te lleva al fruto del Espíritu. Porque hay mucha diferencia entre la raíz de una y de la otra, como lo acabé de explicar. Aunque el resultado parezca favorable,
Lo importante es ver de dónde nació la decisión que estás tomando. Escuchen bien, hay resultados que parecen favorables, pero vienen de sabiduría terrenal y no la espiritual. Miren cómo Santiago lo dice. Santiago 3, 14, 16, si alguien lo quiere anotar. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y ahí mismo Santiago, tratando de darnos la diferencia la una de la otra, explica, en 3:17 dice, en cambio, la sabiduría, escuchen lo que dice, que desciende del cielo, no es algo que obtenemos solos, sino tiene que descender del cielo, es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Esa es la sabiduría que viene del cielo. Ahora, si nos damos cuenta que la verdadera sabiduría viene únicamente de Dios, y es aquí el problema de tantos fracasos en nuestra vida. Y la razón es porque la sabiduría es algo que nosotros regularmente no oramos por eso. Es raro escuchar gente que ore por la sabiduría. Es raro. Y si lo hacemos, ni siquiera ponemos un énfasis que la deseamos. Oramos como por un pan que desayunamos esta mañana. Gracias, Señor, danos sabiduría en el nombre de Jesús, amén. No hay ni siquiera ese fuego de que es ser sabios. Y ni siquiera tomamos el empeño para obtenerla. Y oramos como una petición, como si fuera común y corriente. Como que no hay urgencia de ello. Si sigo siendo ignorante, está bien, no hay problema. Como que eso no nos afana. Nos descuidamos tanto en esta área que muchas veces ni ponemos énfasis si estamos creciendo en ella. ¿Cuántos de nosotros analizamos nuestra vida si hoy somos más sabios que el año pasado? ¿Cuántos nos analizamos si nuestras decisiones de hoy nos están ayudando a acercarnos más a Cristo, estamos uniendo más a nuestros hermanos que el año pasado o que hace 2 años atrás? Creo que somos pocos o nadie lo que la hace, muy pocos. No nos autoanalizamos a diario si estoy tomando decisiones con sabiduría en mi diario vivir. Y lo más grave de esto es que esto afecta profunda y radicalmente nuestras vidas. Lo afecta en el plano terrenal y lo afecta en el plano espiritual. Querramos o no, nuestra vida está llena de decisiones que tenemos que tomar por día. Por absolutamente todo incluye una decisión. Miren, si ustedes están manejando, tienen que tomar el camino A o el camino B. Si ustedes van a desayunar esta mañana, ustedes van a decir, ¿me como esto, que me engorda, es nutritivo o no? ¿O me como esto, que no? Si ustedes están discutiendo con una persona, tienen que tomar la decisión si continuar la discusión o quedarse tranquilo. Por absolutamente todo hay que tomar una decisión. Inclusive, un estudio de la Universidad de Cornell dijo que una persona toma al día 35,000 decisiones al día. Tomamos 35,000 decisiones al día. Y cada una de estas decisiones van a conllevar a 35,000 consecuencias. Unas de ellas serán a nuestro favor, pero otras no serán a nuestro favor, claramente. Y aquí es donde radica la importancia de nosotros como cristianos saber hacer evaluaciones guiados por la palabra de Dios. Todas las veces que no somos guiados por la palabra de Dios, todas las veces que no somos guiados por la palabra de Dios, fracasamos. Y no solamente en los resultados, sino fracasamos porque rechazamos, despreciamos el consejo de Dios para nuestras vidas. Porque, y déjenme aclarar esta parte, porque aunque tomamos decisiones y el resultado no es favorable, vamos a decir, si yo miento, me dan un beneficio, pero si no miento, no, perdón, lo dije al revés. Si yo miento, sí lo dije bien, perdón. Si yo miento, me dan ese beneficio, pero si no miento, pierdo ese beneficio.
déjame mentir, porque el resultado no va a ser a mi favor. Déjame mentir, una mentirita piadosa. Y aquí es donde quiero recalcar. Aunque el resultado muchas veces no sea a favor de nosotros, si lo hicimos de acuerdo a la palabra de Dios, entonces no importa lo que pasemos, porque el nombre de Dios fue glorificado y será exaltado. Miren, en este ejemplo yo estaba pensando en el que Jaciel nombró la semana pasada, Charlie Kirk, gracias. Y yo pensaba, yo no lo conocía hasta que lo asesinaron, y yo pensaba, o sea, ustedes saben que cuando le hacen homenaje empieza a salir por todos los lados, y yo empecé a ver cómo ese hombre predicaba la palabra y cómo defendía la palabra de Dios. Un hombre que le decía a la gente, si tú no te arrepientes no vas al cielo. Si tú quieres llegar al cielo por tus obras, no va a ser así. Y fue un hombre que tomó la decisión de seguir predicando la palabra de Dios. ¿A dónde le llevó esas decisiones? A morir. Terrenalmente podemos decir que él ha fracasado porque él murió. Pero espiritualmente, cuando yo estaba leyendo, cuando la gente habló sobre el cerca del velorio de él, la gente decía, wow, es tiempo de volver a la iglesia. Wow, era un hombre de Dios. Wow, este es el evangelio. El fracaso de ese hombre en lo terrenal, en lo espiritual fue una ganancia, porque muchas personas empezaron a escuchar de lo que él hablaba, era el verdadero evangelio. Por eso, aunque nosotros en los resultados no nos vaya bien, si tú tomaste esa decisión con la sabiduría que viene del cielo y glorificó a Dios, créeme que eso fue lo más gratificante que tú hiciste. Ahora bien, retomando con este tema que aprendimos, cómo se relacionaba el libro de Santiago con Proverbios. Algo que ustedes tienen que, cuando estudien la Biblia, relacionen los libros, porque los libros van en conjunto, no van separados. Y es hermoso cuando tú los alineas porque te da una idea mejor. El libro de Proverbios fue escrito por, ¿alguien sabe? Salomón. El rey Salomón escribió los Proverbios. Y este libro, si alguien se acuerda, no sé si alguien sabe la historia, pero Salomón fue el hombre más sabio que ha existido y que existirá, lo dijo la palabra de Dios. O sea, hombre como Salomón con sabiduría no va a haber. Y este hombre, eso fue lo que le pidió al Señor, ayúdame a ser más sabio. Pero lo que se hizo Salomón a favor de nosotros fue que nos dejó un libro lleno de consejos de cómo guiarnos y vivir en este caminar. Y lo interesante de este libro es menciona 41 veces la palabra sabiduría y la escribió con el propósito de ayudarnos a crecer a nosotros en sabiduría. Miren lo que dice Salomón en Proverbios 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para eso es este libro, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oír al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Escuchen, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La definición de la sabiduría se basa en esto: saber juzgar correctamente cada situación, y conlleva a saber cómo actuar sobre las situaciones que se nos presentan en la vida. No se basa solo en tener conocimiento de las cosas, sino va más allá. La sabiduría es saber cuándo, cómo y en qué momento aplicarlo. Por eso Salomón se encarga de aconsejarnos, de adquirir inteligencia y adquirir sabiduría, porque no son lo mismo. Inclusive, es más importante ser sabios que ser inteligentes. Además, aunque parecen ser parecidas en ciertos aspectos, no lo son. Y veremos la diferencia. Además, se nos requiere pedir por las dos, por la sabiduría y por la inteligencia. Les voy a dar ejemplos de una persona inteligente y una persona sabia. Las personas inteligentes, y cuando me paro acá, me paro diciéndoles que
me falta sabiduría. Muchas cosas de acá me cayeron a mí. Y digo, wow, realmente uno se guía sin sabiduría en esta vida. Le puse diferentes ejemplos. Las personas inteligentes que saben hacer negocios, cuando se les abre una oportunidad, no sé cuántos se hacen negociantes, se les abre una oportunidad, ¿qué es lo primero que uno hace? Saca calculadora, mira números, en cuánto recuperó la inversión, todo eso, ¡pum!, suena súper bien. ¿Qué es lo que hace una persona inteligente? Toma con precisión y mira eso para ver cuánto recuperará su dinero. El sabio no considera solo esto, el sabio considera cuál es el impacto emocional, cuál es el impacto ético que le traerá a su vida y a su familia a largo plazo. El inteligente, cuando cría a sus hijos, conoce muchas teorías de crianza, sabe muchos aspectos que ha aprendido por TikTok, por YouTube, por amigos que le enseñan muchas cosas. Sin embargo, el sabio sabe cuándo hablar con ellos, cómo escucharlos, cuándo actuar y cómo tener paciencia con sus hijos. El inteligente puede usar su conocimiento para manipular, controlar y brillar. Sin embargo, el sabio usa el conocimiento para servir, orientar y construir. El inteligente busca el éxito personal sin importarle nada. Solo busca alcanzar sus metas personales de forma rápida. El sabio comprende que el éxito también incluye una buena salud mental, buenas relaciones con otros. Es decir, la inteligencia no es mala, pero si no la usamos de mano con la sabiduría, entonces puede emplearse incorrectamente. Por eso la inteligencia te podrá ayudar a ser más destacado, definitivamente, pero la sabiduría te hará vivir mejor. Proverbios 4, 5, 7 dice, Salomón, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Está hablando de la sabiduría. Proverbios 3:13 dice, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. ¿Sabe lo que es dichoso? Lo mismo cuando el Señor Jesucristo dijo, bienaventurado. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad como hijos de Dios? Bueno, primero debemos examinarnos si tenemos la sabiduría suficiente. Santiago dice en su carta, si a alguno le falta sabiduría, que se la pidamos. Pero el problema está acá, en que creemos que tenemos la sabiduría suficiente para manejarnos en esta vida. Y vivimos muchas veces tomando decisión tras decisión sin consultarle a Dios. Sino en cambio lo que hacemos es confiar en nuestro propio entendimiento. Y cuando después nos va mal, le preguntamos a Dios. Nunca le oramos a Dios por las decisiones. Un ejemplo, se van de viaje. Nunca oré por ese viaje. Me fui, me robaron, me hicieron mil cosas. Ay, pero Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Tú cuando oraste si era apropiado que fueras? Porque el problema es que queremos hacer cosas y después venir a Dios. Somos seres muy rápidos y tenemos que orarle a Dios para que nos cambie y nos ayude a actuar con sabiduría. Ahora, de confiar en nuestro propio entendimiento es algo que nos prohíbe Salomón en este mismo libro. En Proverbios él dice, no te apoyes en tu propia inteligencia. Otras versiones dicen, no confíes en lo mucho que tú sabes. ¿Y saben qué hacemos? Hacemos lo contrario. Somos muy impacientes, somos muy impulsivos y creemos ser autosuficientes. Lo que pasa es que Dios no nos bendice en muchas decisiones es porque Él nunca nos llevó por ese camino, sino que fuimos atrapados por nuestros propios deseos y nuestra concupiscencia. Eso fue lo que nos atrapó. El engaño de este mundo, lo que nos ofrece. Pero por ahí Dios nunca te quiso llevar y nos faltó sabiduría. Por un momento, analiza tu vida y analizo mi vida. Démonos cuenta que todos los errores y los pecados que hemos cometido ha sido por falta de sabiduría. ¿Cuántas veces no hemos querido volver el tiempo y decir, uy, si hubiera hecho esto así, no me hubiera dado así? Uy, yo quisiera volver el tiempo porque si hago esto, no hubiera tomado esta decisión. ¿Cuántas veces? Si no le hubiera hablado mal al hermano, yo de pronto tal.
Si yo no hubiera hecho esto, me hubiera ido bien en el negocio. Si yo no hablaba hacia mi esposa, ¿cuántas veces no nos queremos devolver el tiempo? ¿Qué nos faltó en ese momento? Sabiduría. Cada vez que cometimos errores en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestra misma congregación, acá, entre nosotros, fue por dejarnos guiar por el impulso del momento y no actuar con el consejo de Dios. Por eso, como leímos, la verdadera sabiduría proviene del temor a Jehová. Y ese temor conlleva a tener un respeto profundo por quien es Él. Una reverencia absoluta si realmente lo conoces. También una sumisión de cómo someterse a su palabra. Cuando todas tus decisiones, vayan guiados por este patrón, cuando empieces a tomar decisiones pensando si estás siendo temeroso de Dios, ahí estás comenzando a ser un poco más sabio. Cuando tus resoluciones estén sometidas a sus mandamientos, a la reverencia y al respeto a Él, es ahí cuando tus decisiones agradan a Dios. Son de bendición para tu propia vida y para los hermanos que te rodean. Porque todo termina aquí, que el verdadero conocimiento y entendimiento de la palabra es de discernir entre el bien y el mal. Y empieza con el respeto que tú tienes por Dios. Gracias. Entre más tú lo conoces, sus atributos, es ahí cuando tú empiezas a creer en estos consejos. ¿Cuántos de ustedes confían en una persona si en la calle le da un consejo? Poco, ¿cierto? Nosotros no ponemos cuidado a eso. ¿Qué tal cuando tu madre te da un consejo? O tu padre, no sé cuál persona es la más cercana a tu vida, pero cuando esa persona cerca a ti te habla con ese amor y te dice, mira, yo te aconsejo que no hagas esto porque yo pasé por esto, viví por esto y vas a irte a un barranco. Y tú escuchas y analizas. Es lo mismo con Dios. Hasta que Dios no tenga ese sentido en tu vida, hasta que tú no veas que la palabra de Dios es completamente real, estos consejos los pasarás por el lado. Por eso es que Cristo se encargó de enseñarnos enfáticamente en Mateo 6:31 dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso, para que nosotros podamos vivir por esta verdad por sí solos, tiene que ser dada del cielo, porque para que Dios ponga certeza en tu corazón que estas palabras son verdad que se nos han dado, ciertamente necesitas la convicción del Espíritu Santo. Para darnos confianza que pase lo que pase, Él siempre está en control. Tener una actitud de que siempre lo busquemos a Él de todo corazón, que empecemos a buscar solo las cosas eternas, las celestiales, la forma de cómo agradarle a Él. ¿Y saben qué hace Dios a cambio cuando tú te enfocas en todo eso? ¿Sabes qué Él hace? Se encarga de todo lo demás. Él se encarga de tus finanzas, se encarga de tu matrimonio, se encarga de tus enfermedades, se encarga de tu tristeza, se encarga de proveerte, se encarga de absolutamente todo. Pero ¿qué te dice? Primero yo soy Dios. Porque todo es añadidura, no es primordial. Añadidura, cuando ustedes vayan, todos ustedes son hispanos la mayoría, y los que no, cuando van a una plaza, ¿cómo se dice plaza? Bueno, acá traducirá. Cuando tú vas a una plaza, ustedes compran 5 tomates y muchas veces le dicen, uy, y me añades 1. En mi país le dicen la ñapa, no sé cómo le era en el país de ustedes. Pero normalmente eso le decimos una añadidura, algo que tú ya fuiste a comprar y te dan algo extra, como un poquito más. Ay, dame un par de uvas más. Eso es añadidura. Y esto es lo que dice el Señor. Eso es nuestra vida terrenal para Dios. Añadiduras, tu carro, tu salud, añadidura. Estas cosas, las terrenales, aunque parezcan de suma importancia para nosotros, en realidad no las son para Dios. Estos solo son añadiduras, como dije. Pero buscarlo con todas tus fuerzas,
buscarlo con urgencia. Esto sí lo es. Eso sí es importante y primordial, porque tú te vuelves más sabio cuando aprendes a confiar en la soberanía de Dios. Cuando confías que Él es el que lleva el control absoluto de tu vida, sin importar lo que tú no veas en el futuro. Él es el que te ayudará en esta carrera de vida. Él dice en su palabra, el que comenzó la buena obra, la terminará en ti. Él no te va a dejar a medias. Dios no promete como los humanos, que hoy le decimos a una persona, sí, yo estoy contigo para siempre. Pasan 4 años después, ¿y tu amigo? Florida, ¿te ha vuelto a llamar? Somos los humanos así, pero Dios no es así. ¿No me cree? Vayas a Génesis. Prometió una simiente que iba a venir a salvar al mundo, que iba a venir a salvar a la humanidad. ¿Acaso Cristo no llegó? Después de millares de años. ¿Acaso no cada una de las promesas que ha hecho Dios en la Biblia la hemos visto cumplidas? Nosotros tenemos el canon cerrado, donde vemos a Dios prometiendo y cumpliendo. ¿Y seguimos dudando de Él? Cuando tú entiendes que su amor es infinito hacia sus hijos y que siempre obra con propósitos en nuestras vidas, tendrás la paz y el gozo que vienen del mismo cielo. Necesitamos tener esa sabiduría para comprender la sabiduría de Dios y podernos someter a ella sin pelear cuáles son sus decretos. Por eso obtienes sabiduría cuando tú haces lo que dijo Santiago, inspirado por el Espíritu. Cuando se la pides y le ruegas que te dé confianza de confiar en Él en toda circunstancia. Cuando deseas ser más sabio, pero tú tienes que pedirla. Pero debes pedirla, orar, anhelar. Tú tienes que pedir, tienes que abrir tu boca, tienes que dejar tu orgullo y tienes que decir, Señor, ayúdame, porque no soy tan sabio como creo que soy. Que no la abrimos, con la introducción que abrimos. Si leyeron y analizaron eso, estaba hablando de la oración, el poder de la oración. Esa persona insistía, a un juez injusto. Nuestro Dios no es injusto, nuestro Dios es un juez justo. Es que hermanos, déjenme leerle lo que dice Mateo 7:7. Miren lo que dice Mateo acerca de la oración, porque estamos hablando de la sabiduría y la oración. Ahora escuche cómo la conecta. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo le darán buenas cosas a los que se le pidan? Es que hermanos, hasta para orar necesitamos sabiduría. Eso fue exactamente lo que pidieron los discípulos a Jesús. Le dijeron, Cristo, enséñanos a orar. Y es desde ahí que nosotros aprendemos la oración del Padre Nuestro. Porque nosotros tenemos una gran capacidad de pedir muchísimas cosas erróneas. Pedimos por deleites terrenales que no glorifican para nada el reino de Dios. Y por eso Santiago dice que no se notan esas cosas, porque son para nuestros deleites. Muchas veces oramos sin reverencia porque ni siquiera disponemos el corazón para hablar con el Dios que creó el cielo y la tierra. Mis hermanos, hay gente que ora sin cerrar los ojos. Eso yo nunca he entendido. Gente que ora sin agachar su cabeza. Eso se llama reverencia. Usted está tratando de hablar con la persona más sublime, más grande que cualquier persona. Y usted tiene que entrar humillado para hablar con esa persona. Es más, muchas veces oramos sin fe. Pedimos cosas sin creer que Dios lo puede hacer. Lo decimos con la boca, sí, Él lo puede hacer. Pero nuestra actitud después de esta oración es de decadencia y falta de fe. Sin esperanza. Como que lo que oramos fue solo por cumplir, por salir del paso. Como para que algún día no nos culpemos de decir, no, pero es que a mí se me olvidó levantar una oración. Por eso es que lo hacemos, para cumplir.
pero no creyendo que lo puede hacer. Ahora bien, mis hermanos, cuando pasamos por dificultades, todos los que estamos acá, primero lo que le pedimos a Dios es que nos saque de esa dificultad lo más pronto posible. Siempre que tenemos problemas, lo primero que le decimos al Señor es: Señor, sácame por favor de bueno, yo me voy a hacer lo que todo, por favor. Por favor. Y siempre hacemos lo mismo. Queremos salir de eso, pero así, en bombas. Pero si oramos con sabiduría, que esa dificultad es lo que está haciendo, es perfeccionando nuestro carácter. ¿Ven cuando uno piensa con la sabiduría? Todo ese problema que ustedes están pasando o estoy pasando, me está ayudando porque está mejorando, perfeccionando mi carácter. Les leo otra vez lo que dijo Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Estén felices cuando estén pasando pruebas. Tengan gozo, tengan esperanza, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, si aunque falte cosa alguna. Sin esa prueba y sin tú tener la paciencia de confiar en Dios, tú no vas a ser perfecto y cabal. Eso es lo que está haciendo la Biblia. Tienes que llegar a cierta estatura y es necesario que pases por eso. Estamos pasando por un propósito de acercarnos más a Dios. ¿Es que acaso no son las pruebas lo que nos acerca a Dios? Les pregunto. ¿Es que no acaso cuando estamos en pruebas donde más buscamos a Dios? Cuando lo tenemos todo, nos olvidamos de Dios. Cuando Dios te bendice al por mayor, tú ni lo miras. Te pasan las desgracias y es ahí cuando tú empiezas a buscar de Dios. Esa es la herramienta que Dios usa. Así lo hizo con Israel en el desierto. Los pasó por la prueba. ¿Por qué los pasó por la prueba? Porque estaba produciendo un fruto que solo se producía por medio de la tribulación. Si oramos insistentemente, si oramos con un corazón humillado, Dios se deleitará en darte la sabiduría que le estás pidiendo. Porque cuando Dios te la empieza a conceder, te darás cuenta que vas a empezar a amar las cosas que Él ama. Ahí es cuando tú sabes que Dios te está dando sabiduría. Amas las cosas que Él ama. Y vas a necesitar la necesidad de mantenerte conectado con Él, de tener una relación íntima con Él, de leer su palabra, de desear orar con Él. Acá es otro punto que quiero resaltar. El conocimiento de Dios no te ayuda si te alejaste de la fuente principal que es Dios. Así como una manguera, cuando tú la desconectas y deja de dar agua hasta que tú la conectes, así mismo pasa con Dios y su sabiduría. Mucha gente se ha aprendido muchos versículos bíblicos, mucha gente conoce muchos pasajes bíblicos, mucha gente te puede explicar muchas verdades de la Biblia, pero tienen una vida alejada de Dios y sin sabiduría, porque sin darse cuenta no tienen una relación con Dios. Perdieron la conexión con esa fuente. Esa fuente es la sabiduría y solo proviene cuando estás conectado con el Señor. Conocen la Biblia, pero no basta el conocimiento. La sabiduría va de la mano con la cercanía y la relación que tú tengas con Dios íntimamente. Cuando tú te desconectas de la relación con Dios, quedas indefenso. No me importa cuánto sepas de la Biblia. ¿No me creen? Analicemos la vida de Salomón. Salomón es el rey descrito en la palabra, como les dije anteriormente, el más sabio de todos, lleno de conocimientos, de mucha riqueza, poder y honor. Obtuvo todo lo que deseó. Aunque era el más sabio, cuando se desconectó de la fuente, que es Dios, cometió toda clase de errores nefastos. ¿Qué nos queda como enseñanza? Que tenemos que llevar una vida constante, disciplinada y real con Cristo. Una relación entregada a Dios, que es el que nos mantiene fuerte para luchar contra el pecado, porque ese es el verdadero enemigo para separarnos de Dios. Por eso necesitas sabiduría, su gracia, para siempre escoger las cosas del reino y no las terrenales. Para someterse a Dios necesitas sabiduría.
Y toda esa sabiduría es solo revelada mediante y por el Espíritu Santo a nuestros corazones. Nos ayuda a creerla y a obedecerla. Inclusive, para entender la palabra de Dios, hermanos, necesita sabiduría y entender su significado, su enseñanza. La necesitamos para todo. ¿Cuánta gente no malentienden el pasaje que leí, que dice, pedí y os dará, para pedir cosas que no son del reino? ¿Cuánta gente no ha pedido cosas y han dicho, y tú lo tienes que hacer porque tú lo prometiste que en tu nombre tú lo harías si oráramos? Inclusive lo tocamos hoy ese versículo. Todo lo que pidas en mi nombre se les dará. Señor, dame una casa porque tú dijiste en tu nombre que se daría. ¿Cuántas veces no oramos sin la sabiduría? Miren lo que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero la gente lo entiende así. Pide lo que tú quieras, que se te dará. Busca lo que tú entiendas, y se te dará. Llama, y seguro que cualquier puerta que tú desees, esa se te abrirá. Pero lo que el texto realmente está diciendo es, lo que implica esta enseñanza es, pídele a Dios y seguro que te va a dar. Pero tienes primero que confiar en su carácter, de que Él es Dios y soberano. Que cuando recibas lo que vayas a recibir, porque vas a recibir algo, y aunque no sea lo que estabas pidiendo, será mejor de lo que tú querías. Busca y busca con fe. Y cuando encuentres, si no te gusta lo que encontraste, sigue creyendo en el carácter de Dios, que te ha llevado a encontrar algo más superior de lo que tú andabas buscando. Y toca y espera ver cuál es la puerta que Dios te va a abrir. Pero confía, porque la puerta que Él va a abrir va a ser de pronto mucho mejor de la que tú estabas tocando. Ahora bien, me gustaría que nos hiciéramos una pregunta para ya terminar. ¿Está bien nosotros? Y acuérdense, el punto de las predicaciones es ponerlo en práctica en nuestras vidas. El que se para aquí a predicar, el punto es que lo pongamos en práctica. Y por eso es que quiero hacer esta pregunta. ¿Está bien nosotros pedirle consejo a una persona que no es cristiana? ¿Debería buscar consejos en gente que no tiene la sabiduría del cielo? ¿Debería buscar consejos en una persona que no busca el consejo de Dios, sino en su propio conocimiento? Porque cada prédica, el objetivo es instruir a la congregación. Y yo creo que la respuesta es un poco más que obvia, pero me gustaría que la analizamos con la Biblia. La Biblia enseña dos cosas. La sabiduría se le da solo a los que a Dios le agrada dársela, o sea, a sus hijos. Y además, como aprendimos, tiene que ser dada del cielo. Miren lo que dice Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, y conocimiento, y gozo. Pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. Entonces, cada vez que nosotros buscamos consejos afuera de ámbito de la gente que no es madura en la fe, o que no son cristianos, lo que estamos haciendo es ser necios. Porque aunque la persona de afuera te dé consejos que funcionen por un tiempo, no son de agrado para Dios. ¿Y sabes por qué? Porque en ese consejo él nunca tuvo la motivación de agradar el nombre de Dios, de dar gloria a su nombre. En cambio, la persona que ama a Dios te aconseja primero buscando que su nombre sea glorificado, que el reino de Dios sea exaltado. Nosotros podemos dar y recibir consejos de nuestros hermanos. Esos consejos tienen que ser que reine el amor, la paz y el gozo de Cristo en nuestros corazones cuando se tomen esas decisiones. Ahora, la clave para que todos los que estamos recibiendo el consejo y también los que dan consejos, aquí es donde va. El punto de partida para recibir y para dar un consejo es que ese consejo acerque la gente de Dios más a Cristo. Cada consejo dado por nosotros tiene que llevar a la persona a que se deslumbre más con la persona de Jesucristo,
acercarlo más a su gracia, a sus preceptos, a su soberanía, al arrepentimiento, a la santificación. Esos son los consejos que tenemos que dar y recibir, entendiendo que los que aconsejan no buscan ninguna gloria para el que da el consejo, sino que solo se busca que el nombre de Dios sea exaltado. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué nos queda para terminar y concluir esta predicación? Primero, que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres sabios. No podemos seguir siendo inmaduros y tardos en la fe. Debemos orar y pedirle a Dios que nos capacite para hablar, para actuar, reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. Que no queremos seguir pagando las malas consecuencias de nuestras acciones. Que no queremos seguir lastimando personas por no tener la sabiduría que es dada por Él. Que deseamos tomar decisiones sabias donde su nombre sea siempre glorificado entre nosotros. Amén. Oremos.